Hola, nuevamente. Hasta este momento hemos conversado sobre lo que es el modelo retributivo y la doctrina de la situación irregular o tutelar. Y hemos visto cuáles son los problemas que tiene cada uno. En la última parte de nuestra reunión anterior, hemos también conversado sobre cómo esta doctrina de la situación irregular o tutelar es reemplazada en los Estados Unidos a través del famoso caso de Gerald Gold y la irrupción de esta doctrina dentro de nuestro contexto latinoamericano con la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Hoy conversaremos en profundidad sobre la doctrina de la protección integral. Y para esto vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Habremos superado en la actualidad el modelo tutelar? ¿Habremos superado en la actualidad el modelo retributivo? Para esto les contaré la historia de Alberto y Ademir. Alberto y Ademir son dos adolescentes que se encuentran con la justicia. ¿Qué tipo de encuentro tienen con la justicia? Alberto y Ademir eran lustrabotas en el año 2003 en Pisco y allí son detenidos por la policía, que los conduce a la comisaría. Les pregunta sin abogado y sin padres si ellos habían participado en un hurto. Ellos aceptan que habían hurtado gallinas, conejos y un perro boxer. Incluso señalan de que el perro se les escapó. A pesar de esta situación, el juez ordena su internamiento en el Centro Juvenil de Lima. Recordemos que declararon sin abogado, declararon sin padres, sin presencia del representante del Ministerio Público y que su determinación de internamiento fue por un hecho por el cual un adulto jamás sería privado de libertad. ¿O qué adulto estaría en un penal por haber hurtado gallinas, conejos y un perro? Si nos preguntamos por qué razón el juez internó a Alberto y Ademir en el centro juvenil, y si nos preguntamos en la actualidad por qué muchos jueces siguen internando en centros juveniles adolescentes por hechos similares, la respuesta sería la misma. Los jueces piensan que están haciéndole un bien al adolescente, que están respondiendo al problema familiar que tienen. Y eso es en realidad un rezago del modelo de intervención tutelar. Ese juez no está respondiendo como un juez penal respecto de conductas o hechos delictivos. Ese juez está respondiendo como un juez que busca resolver el conflicto familiar o el problema social o el problema personal que tienen el adolescente enfrente. Y eso, si bien es cierto, es loable, de ninguna manera puede aplicarse para evitar respetar derechos y garantías que tiene todo ciudadano. La doctrina de la protección integral que la Convención nos exige nos ordena a que respetemos derechos. Es más, el llamado interés superior del niño, que de alguna manera buscaría el beneficio del adolescente, consiste fundamentalmente en el respeto de sus derechos. No puede darse el interés superior del niño al margen de un derecho específico que debe de respetarse. ¿Y cuál es el derecho que está en juego en el caso en el que un adolescente es imputado de un ilícito penal? Su derecho es el derecho a la libertad. Su derecho es el derecho a un debido proceso. Su derecho es un derecho de defensa y su derecho es el derecho a la resocialización si es que él es declarado culpable luego de un proceso judicial. Para esto hay que entender claramente algunos elementos centrales de la doctrina de la protección integral. Uno de ellos, por ejemplo, es la llamada doble garantía. ¿Qué significa doble garantía?
La doble garantía implica que un adolescente no puede ejercer el derecho de la misma manera que un adulto. Así, por ejemplo, cuando a un adulto le leen la sentencia, será suficiente que se la lean. A un adolescente hay que explicársela. Para un adulto será suficiente que esté presente en su declaración el abogado. Para un adolescente será necesario que además esté su padre o su responsable, adulto de su preferencia o de su elección. Dentro de la doctrina de la protección integral también tenemos que eliminar los eufemismos, esas nuevas formas de decir lo mismo, de tal modo que no podemos decir que estamos, por ejemplo, privando de libertad a alguien y le estamos protegiendo. Si le estamos privando de libertad a alguien, se le estamos privando de libertad. Por eso es que cuando se manda a un adolescente interno, eso es equivalente a un mandato de detención. Y si está en un centro juvenil, es una sanción privativa de la libertad. Eso no significa que el centro juvenil sea igual a un penal, pero tenemos que entender de que tampoco el centro juvenil está aplicando otra decisión que no sea la de privación de la libertad. Eliminar los eufemismos nos ayuda a poder garantizar el ejercicio de derechos, es decir, a respetar las garantías que tiene todo adolescente y hacer que la privación de la libertad sea en realidad una excepción y no la regla. En este esfuerzo, el rol de los equipos multidisciplinarios es fundamental, porque sus informes nos sirven a nosotros los jueces para tomar las mejores decisiones. Como hemos dicho ya, de ninguna manera pueden servirnos para poder agravar las sanciones que un adolescente, de acuerdo a los hechos que ha cometido, merece, sino fundamentalmente para decidir qué podemos hacer con ese adolescente y cómo podemos disminuir la respuesta punitiva o sancionadora, adecuándola a su especial situación, haciendo que la sanción penal sea una suerte de traje a la medida de cada adolescente. En ese esfuerzo, ustedes, miembros de los equipos interdisciplinarios, tienen un gran rol. Demostrarnos no solo las cosas negativas que pueden encontrar en el chico, sino sobre todo los aspectos positivos, su potencial, aquello que pueda servirnos para implementar una medida que evite su reincidencia. Por otro lado, a ustedes les corresponde también efectuar el seguimiento de las decisiones en libertad y que el derecho que tienen los adolescentes a reinsertarse sea realmente efectivo. Y que luego de cumplida una resolución judicial o una sentencia que nosotros disponemos, no se convierta esta en un papel que no se cumpla. Y que el adolescente, cuando sea sentenciado y condenado, cumpla con la decisión judicial de libertad asistida, libertad restringida, prestación de servicios a la comunidad o lo que fuere, y que de esa manera pueda reinsertarse en la sociedad como un agente útil. Tienen pues ustedes una enorme responsabilidad y un enorme reto. Preguntémonos entonces, ¿cuál es nuestro rol y qué es lo que nosotros somos como operadores? ¿Somos retributivos? ¿Somos tutelares? Todavía tenemos estos rezagos porque ciertamente no somos lo que decimos, sino somos lo que hacemos. Y como nos comportamos, son nuestros efectos y nuestros resultados. ¿Cuántas sentencias en libertad se cumplen en nuestro distrito judicial? ¿Qué hacemos nosotros para cumplirlas? ¿Cuáles son los resultados concretos del sistema de reinserción en el medio abierto? ¿Se están cumpliendo las medidas dadas por los jueces? ¿Cuál es la principal causa de su no cumplimiento? ¿En qué medida nosotros, como integrantes de los equipos interdisciplinarios, no estamos cumpliendo con nuestra función?
el derecho es en realidad, como dice Alessandro Barata, una forma de regulación de lo que en la realidad social se puede calificar como contingente. O sea, que puede ser o puede no ser, dependiendo no de la ley, no de la naturaleza de esta norma, sino fundamentalmente de las acciones y de las actitudes de las personas. Reflexionemos sobre nuestras actitudes y reflexionemos después sobre nuestros resultados. No echémosle la culpa solo a la ley, no echémosle la culpa a otros, asumamos nuestra responsabilidad como miembros de un sistema de reinserción y dotemos a este sistema de reinserción de la efectividad que los derechos de los niños y adolescentes exigen.